Laboratorio de observación. Y buen día a todas y todos. Hoy iniciamos la transmisión de nuestro seminario permanente de laboratorio de observación e investigación espacial. Estas conferencias y estas sesiones son coordinadas por cada uno de los estudiantes de posgrado, en este caso del doctorado en desarrollo sostenible. La doctora Lucinda Arroyo Arcos es una de las integrantes del núcleo académico básico del doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Su trayectoria en investigación tiene más de 30 años desarrollando la línea de turismo, la línea de litorales, la línea de gestión sustentable del turismo y en especial en los últimos años se ha adentrado a entender estos procesos de organización espacial y territorial en diferentes contextos, CARS, litoral y sobre todo también dentro del sector de la economía. Ella es administradora de formación y geógrafa en su última fase doctoral que le ha dado reconocimientos a nivel nacional de la Sociedad Mexicana de Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México y también, bueno, una de las distinciones más importantes en su tesis doctoral. Entonces, doctora Lucinda Arroyo tiene 40 minutos aproximadamente para hablarnos y le damos la palabra. Gracias por su apoyo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Le agradezco particularmente al maestro Manuel Domingo por la invitación y pues igual agradecida por estar en esta mañana compartiendo las experiencias sobre investigación de algunos casos de estudio. No es mi eje de investigación particular, pero hemos abonado o apoyado en distintos casos de investigación y él en particular me pidió que hablara sobre los stakeholders y acomodé esta charla con el título de Stakeholders en la gestión organizacional contemporánea, particularmente abordando el turismo y la hotelería, esperando que esta charla abone a su trabajo de investigación que está centrado en la mitigación del CO2 mediante eficiencia energética. Esta charla va a estar estructurada en estos temas, primero en centrarnos en el marco teórico de las partes interesadas o los stakeholders, luego hablar un poquito sobre las investigaciones que se encontraron en los últimos años que abordan principalmente la temática de gestión organizacional, los términos que se utilizan, el contexto en donde se han aplicado y la clasificación de estos actores. También voy a platicar de manera resumida dos casos de estudios y finalmente respuesta a algunas preguntas de interés para el tesista. Bien, antes de pasar con el marco teórico, pues es importante señalar que en la actualidad el sector turístico y principalmente el hotelero pues se enfrenta a estos desafíos globales, ¿no? Por un lado, reducir ese impacto ambiental y por lo otro, no debe de comprometer la calidad en el servicio ni la competitividad empresarial. Eh, sí quiero destacar algunos problemas que se señalan, ¿no? En las diferentes literaturas, que son precisamente el desafío de este sector, no solamente del sector hotelero, sino en general del sector turístico, ¿no? Y está vinculado con problemas de elevado consumo de energía, asociado a un uso intensivo de los aires acondicionados, de iluminación, de servicios, de diferentes servicios en sus diferentes instalaciones, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, ¿no? O de este escenario, pues es importante pensar en esa gestión organizacional contemporánea
que permita mitigar estos problemas, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, se ha hecho a través de distintas investigaciones que dan respuesta a estas problemáticas. Y una de las teorías más utilizadas dentro de este marco organizacional es la teoría de las partes interesadas o como comúnmente se conoce, stakeholder. Freeman desde 1984 fue uno de los principales, digamos, precursores de esta teoría en donde rompe esa visión únicamente centrada en los accionistas y hace evidente, ¿no?, la importancia que tienen todos estos demás actores en la toma de decisiones y no solamente ponerle valor a los accionistas o a los inversionistas, sino también visibilizar la importancia que tienen todos estos actores en algunas tomas de decisiones. Por lo tanto, se argumenta, ¿no?, que el respaldo en las decisiones o en el éxito de políticas, de programas, de estrategias, en fin, de distintas acciones, pues si está respaldado por estos actores, pues todas estas acciones pueden tener un mayor éxito. Dentro de todas las investigaciones que se revisaron de manera más reciente, vemos, ¿no?, la importancia que tiene esta teoría en las investigaciones que tienen como base la gestión organizacional, principalmente enfocada en la hotelería y el turismo. Pues esta teoría ha permitido analizar esas relaciones entre los actores del sector hotelero o distintos sectores y su entorno, así como gestionar y comprender conflictos sociales, mejorar la sostenibilidad y la imagen de los establecimientos, diseñar políticas o estrategias de turismo, entender estos impactos sociales y económicos y definir quiénes deben de considerarse actores relevantes y de qué forma deben de participar en estos procesos importantes o dentro de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también es importante señalar que la percepción de estos actores permite la mejora en algunas situaciones o en algunos aspectos, como lo tengo aquí señalado, que son entre los más relevantes, ¿no? Mejora los procesos de gobernanza, el desarrollo de ventajas competitivas, la calidad del servicio y la participación de la empresa, inclusive también la comunidad. Algo muy importante que se debe tener en cuenta son todos estos términos que se utilizan, ¿no?, en las distintas investigaciones. Y en este caso, pues yo me enfoqué a la parte organizacional que tiene que ver con los establecimientos, ya sea hoteleros o con cualquier otro tipo de establecimientos que brinde un servicio y cómo se han abordado estas investigaciones a partir de diferentes terminologías, pero que a final de cuentas estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por una parte se les reconoce como actores clave, partes interesadas o grupos de interés. Y este término es cobijado muchas veces por cadenas hoteleras, hoteles, empresas, diferentes tipos de empresas, ¿no? Como lo tengo acá, reservas, balnearios, parques ecológicos, áreas naturales protegidas. Y de la misma manera también, por ejemplo, los agentes económicos. Vamos a ver en esta presentación las diferentes clasificaciones de los actores y aquí es importante, ¿no? Para Manuel, para nuestro tesista, identificar cómo quiere denominar a estos actores o cómo los va a identificar y de qué manera pueden contribuir en este trabajo de investigación. Entonces, también dentro de estas investigaciones se pueden denominar como agentes económicos, que forman parte de esta clasificación, ya sea interna o externa, o también estos actores estratégicos como son los gestores de distintas empresas u organizaciones.
Y otro término muy utilizado en investigaciones en destinos, pues es el de actores del sector turístico. Entonces vemos los diferentes términos y el uso que se le da dependiendo del contexto donde se realice la investigación. Pero a final de cuentas, estamos hablando prácticamente de lo mismo, es decir, de aquel actor que tiene, que puede incidir en cierta decisión que puede afectar o que puede ser afectado, ¿no? Entonces aquí lo que les presento y específicamente también como apoyo a al desarrollo de la investigación, esta clasificación es fundamental, o sea, es entender cómo se puede visualizar o desde qué tipo de clasificación es la que interesa para la investigación, ¿no? Tenemos esta clasificación de Freeman, que fue una de las primeras clasificaciones, ¿no? Y él hace una clasificación muy sencilla y quizá todos podamos entender independientemente de que hayamos o no trabajado en el sector hotelero. En mi caso, bueno, eso es una parte importante, ¿no? De mi vida personal, profesional, de haber trabajado en un hotel y tener esta visión general, ¿no? De cómo está la estructura organizacional, de cómo se mueven los grandes procesos y cómo se dan los pequeños procedimientos y cómo está estructurado y cómo se visualizan estos actores, ¿no? Desde el punto de vista interno o externo. Para mí sería como la clasificación más fácil, ¿no? Que todos podemos entender. Pero aquí no es lo que yo pueda entender, sino es el interés para la investigación y lo vamos a ver ahorita de acuerdo a esta clasificación. Esta primera clasificación de internos y externos, pues es muy básica, ¿no? Los internos son los que están adentro de la empresa y los externos los que influyen desde afuera, ¿no? Y como vemos aquí, los empleados, los gerentes, los accionistas y los empresarios forman parte de esos actores internos. Y los actores externos pueden ser desde la comunidad, el gobierno, las asociaciones civiles, los huéspedes, los clientes, pero esta es una clasificación básica que se contrapone con la de Clarkson. Clarkson señala que, bueno, si es importante esta clasificación de internos y externos, pero no necesariamente es la que se tiene que manejar en todas las empresas. Va a depender siempre de los intereses, cómo se ve la empresa o cómo ve la empresa a estos actores. Por ejemplo, para Clarkson lo divide en primarios y en secundarios. Y esta clasificación es muy válida y muy interesante, ¿no? Porque se contrapone con la anterior, pero a final de cuentas, la primera es decir, estos actores para mí son aquellos indispensables, que sin ellos la empresa no puede seguir adelante, no puede sobrevivir, como los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores. Y de ahí, bueno, los secundarios, los demás que me ayudan, que abonan, pero que no necesariamente los considero como los que tienen que estar para que la empresa siga funcionando, ¿no? Y de ahí tenemos este modelo de saliciencia de Mitchell Good y Good, y este también es muy importante porque, por ejemplo, en Cozumel podemos identificar actores que cumplen con estos atributos y no necesariamente porque estén dentro de una empresa o porque realmente estén afuera, pero estos actores están cumpliendo con ciertos atributos, ¿no? Que tienen poder o esa capacidad de influir en la organización, que tienen esa legitimidad, ajá, o es la validez social o legal de su reclamo y tienen esa urgencia, ¿no? ¿Qué tan inmediata es su demanda? Entonces, esta es una clasificación igual sumamente importante
porque hay actores que cumplen con todos estos atributos y entonces esos actores deberían de estar presentes en la toma de decisiones, porque hay que tener en cuenta que para el sector empresarial o para el sector hotelero o para cualquier otro sector de empresas privadas, la toma de decisiones desde la alta dirección, me estoy enfocando ahorita a la parte privada, pero bueno, también pudiera funcionar para las empresas, para cualquier tipo de organización. Pero lo que quiero señalar en este sentido es que cuando la alta dirección se compromete y es un actor clave, entonces la decisión que se tome es esa decisión que va a permear hacia abajo. Entonces, si nosotros tenemos ese actor que decide implementar un programa, una política, una acción, una mejora continua, no solamente lo decide en el corporativo con palabras, sino lo decide y además viene acompañado de una serie de acciones, ¿no? Viene acompañado de un programa, viene acompañado de esas estrategias para que realmente lo que se está proponiendo funcione y también viene acompañado de esa legitimidad del resto de los actores que forman parte del corporativo. Pueden ser gerentes, empleados, proveedores, los mismos clientes, ¿no? Que tienen que validar ese cambio, si acaso. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de un programa de mejora continua y entonces se implementa por la decisión o por la toma de decisiones de ese actor clave que pudiera ser el dueño o el inversionista, pero que a final de cuentas también tiene recursos para poder ejecutarse ese plan o ese programa. No es solamente, digamos, lanzar un programa en un papel o al aire, sino esa es la parte interesante, ¿no? De tener claridad en quién debe de tomar la decisión. Y estoy hablando desde mi experiencia, cuando se toma una decisión, por ejemplo, en el hotel en donde trabajaba, la alta gerencia tomó la decisión de implementar un programa de mejora continua y vino acompañado de una serie de pasos, una serie de etapas, ¿no? Otra vez hablando a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y obviamente también acompañado del recurso o el financiamiento que se requiere para que realmente ese programa tuviera éxito. Entonces, esta es una técnica. El modelo de saliciencia es una técnica muy importante también. No quiero decir que las otras no, pero pues hay que tener en cuenta cuál de estas es la de utilidad, en este caso, para la investigación. Y finalmente tenemos este modelo de matriz de poder e intereses, en donde igual es otra técnica dentro de la teoría de los stakeholders, cómo se puede hacer una matriz y una combinación, ¿no? Entre lo que es el poder y los intereses, poder alto, interés bajo, o interés alto y poder bajo también, o hacer una combinación, ¿no? En esta matriz de cómo se mueve el poder y cómo se mueven los intereses, y luego pasar ya a estrategias específicas, ¿no? Entonces, dejo aquí la referencia por si Manuel desea profundizar, ¿no? El modelo de Mendelou de 1991 es el que habla de, de esta matriz de poder e intereses, ajá, y aquí están las referencias en cada una de las técnicas de cómo hacer esta, digamos, clasificación de estos actores de utilidad o de referencia para poder decidir o por un modelo o hacer una combinación híbrida entre uno y otro. Muy bien.
En el caso de esta charla, pues el maestro Manuel me pidió específicamente hablar de los stakeholders, partiendo de este artículo como ejemplo en donde participamos, ¿no? Como parte del grupo de asesores de la tesis de la doctora Abril Katzin Tamayo, que es participación ciudadana en las políticas públicas para la gestión local del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este artículo fue resultado de ese trabajo de tesis, ¿no? Y en mi caso, como antecedente, puedo decir, ¿no? Es importante para el desarrollo de los trabajos de investigación también la vinculación, el conocimiento del ámbito donde se va a desarrollar el trabajo, el conocimiento de los actores que pueden abonar o apoyar o pueden ser aliados de las investigaciones entre la universidad y estos sectores. Entonces, como antecedente y como punto de partida, quiero mencionar que digamos, apoyos, ¿no? que pudimos otorgarle a Abril fue esta vinculación importante con el sector no solamente gubernamental, sino con el de las organizaciones civiles, partiendo de esta firma de convenios con el presidente de gestión del órgano de destinos de Cozumel. En ese momento estábamos ocupando la dirección de la División de Desarrollo Sustentable, se firma este convenio y en ese momento también él estaba como presidente del Consejo Ciudadano de Planeación Municipal, COPLADEMUN. Evidentemente, él era y sigue siendo un actor clave muy importante en Cozumel, quien es el maestro Francisco Pizaña Alonso, porque se combinan, en este momento se combinan, o en ese momento se combinaron intereses, ¿no? Estos intereses tanto de la parte universitaria a través del doctorado en desarrollo sostenible, y el desarrollo de la tesis de la doctora Abril, y por otro lado también el objetivo principal que tiene este órgano de destino, que busca precisamente no amalgamar, integrar o coordinar o gestionar distintas acciones con el apoyo de otros actores, ¿no? Que tienen que ver con la comunidad, otras asociaciones civiles, el mismo gobierno, en fin. Entonces se hace ese vínculo importante con el maestro Javier Pizaña, y a partir de ahí es en donde se permite, o sea, se apoya, ¿no? Con el acceso a las actas de cabildo de 5 periodos. Entonces, en lo particular, me parece que fue uno de los aportes fundamentales, ¿no? En conjunto con el doctor Oscar Frauto, definitivamente los años que llevamos de experiencia en la universidad, pues también nos ayudan a ser también actores reconocidos dentro de la academia. Y de esa manera vamos abonando y vamos trabajando y vamos ampliando esta red de colaboración en conjunta con los actores de la sociedad civil o de los actores gubernamentales. Bien. Entonces, para el caso en específico, no me voy a ampliar, solamente voy a poner el ejemplo de los insumos que se requieren para llegar al mapeo de los actores. Y lo que hizo la doctora Abril, bueno, partió precisamente de esta teoría de los stakeholders, pero no solamente fue esa base teórica, ¿no? Sino la combinó con la teoría de grafos para hacer este análisis de redes más profundo, en donde realmente se identificaran estos actores que abonaban a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué fue lo que hizo específicamente para este artículo? Lo que se realizó fue partiendo, ¿no? de la tesis, pero con énfasis en la revisión de los textos de las sesiones de Cabildo, pues se identificaron estos actores
y se clasificaron, ¿no? Y finalmente también se elaboró el mapeo de las redes, en donde se expresaron estas relaciones entre los actores, las relaciones entre los ODS, ¿no? Entonces, como ejemplo de manera general, porque la doctora Abril igual ya como egresada tuvo una plática en semanas anteriores, entonces ella profundiza prácticamente en todos los resultados de su trabajo de investigación, eh, y ella prácticamente hace evidente, ¿no?, esta relación entre actores y estas redes que se tejen al interior de un órgano, como lo es el Cabildo Municipal, ¿no? Dentro de la recolección de datos, como ya mencionaba, es importante para llegar a este análisis de redes, pues tener estos insumos importantes para poder primero identificar los actores, por eso decía, ¿no? Partiendo de las distintas clasificaciones, bueno, ¿qué queremos? No solamente hay veces es identificar a los actores, sino ir un poco más allá, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este trabajo fue analizar estos 5 periodos municipales y, y ella contabilizó 446 sesiones y dentro de esas sesiones lo que detectó fue identificar 2.311 acciones públicas o temas tratados en estas reuniones. Y de estas, 1.966 acciones directamente relacionadas con los ODS, o sea, que abonaban, que los actores abonaban a acciones vinculadas con los ODS. Y lo que voy a presentar es simplemente un ejemplo de cómo se teje, se identifican estos actores y al final la red, ¿no? Dentro de esta revisión ardua, porque realmente revisar las actas de Cabildo y 5 periodos es un tema bastante amplio, ¿no? Y se identificaron 57 actores privados, o sea, conformados por distintos tipos de empresas locales o extranjeras, 139 actores públicos que incluyeron autoridades y actores políticos y 48 actores sociales, incluyendo todas estas asociaciones civiles o ciudadanos o como le llama ella, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y para este ejemplo, solamente presento esta red, evidentemente, como les señalaba, ¿no? En su trabajo de tesis, ella presenta un análisis muchísimo más amplio, pero para efectos de esta charla y para evidenciar, ¿no?, lo que se puede hacer con los diferentes datos recolectados es cómo presentar esta información basándose por un lado en los insumos y por el otro en la base teórica, ¿no? Sin perder estos dos elementos importantes que deben de prevalecer dentro de la investigación, ¿no? Entonces, la doctora Abril clasificó estos grupos de interés que promovían los ODS, o que encontró, ¿no? Cuáles eran los ODS que se estaban promoviendo en esos 5 periodos, ¿no? Entonces, en el resultado señala que los ODS más promovidos por el sector público y privado fueron el 11, el 16 y el 8. El 11 vinculado con las ciudades y comunidades sostenibles, el 16 vinculado con la paz y justicia social y la consolidación de instituciones, y el 8 pues que está vinculado con el trabajo decente y el crecimiento económico, muy acorde a los intereses pues, particulares de estos actores, ¿no? Y por el otro, en el caso de los actores del sector social, pues aquí se traslapan
o se conjuntan estos intereses, ¿no? También ellos promueven el 11 y el 16, y la diferencia es que estos actores del sector social pues también se promueven las alianzas para el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que quiero mostrar, digamos, como ejemplo, es el resultado que se tiene a partir de toda esta base de datos, ¿no? Y cómo se puede presentar la información final con un análisis más profundo y también de una manera visual que cualquiera que lo vea lo puede comprender. Ujú. Eh, el segundo caso es un caso todavía, digamos, en proceso. Es otra estudiante del doctorado en desarrollo sostenible, que es la maestra Ximena Rosales Ramírez, y ella está trabajando la gobernanza hacia el manejo integrado de los sistemas kársticos en Quintana Roo. Y acá sí tuvimos un acercamiento con ejidatarios de la comunidad Juan de Dios en Tulum, y se hizo una primera muestra, ¿no? Para identificar precisamente esos actores en el marco de estos ecosistemas que estuvieran abonando a la gestión de los mismos. Y aquí se utilizó la técnica, como ya había mencionado en diapositivas anteriores, la técnica de poder e interés, ¿no? Entonces se hace la matriz, tuvimos que aplicar un pequeño instrumento como una encuesta a 28 ejidatarios, y el resultado se plasma en esta matriz, que es un primer acercamiento que se tiene, ¿no? A la metodología que pudiera ser utilizada en este trabajo de investigación. Eh, Porque en este primer acercamiento lo que vemos es que todavía a lo mejor nos hizo falta un poquito más de claridad, porque todavía hay como que dentro de la misma clasificación todavía como que no se identifican con claridad en qué tipo de aliados pudieran encajar los diferentes actores, ¿no? Entonces, por un lado pusimos el grupo de poder que pudiera ser alto, o los intereses, y los diferentes grupos, ¿no? Que pueden ser aliados fuertes, aliados potenciales, actores externos o actores como un grupo secundario, ¿no? Y acá solamente quiero mencionar que para ellos los aliados fuertes pues están distribuidos desde el sector gubernamental como prestadores de servicio, e inclusive también quienes forman parte de la comunidad, ¿no? Protección Civil es un actor gubernamental, los guías de turistas del sector empresarial, el gobierno también es del sector gubernamental, y así sucesivamente vemos que ellos también identificaron, ¿no? Este grupo de apicultores como aliados fuertes para la conservación o gestión de estos sistemas kársticos. Entonces, este trabajo todavía está en proceso, pero es un ejemplo de cómo las diferentes técnicas para identificar los actores se pueden plasmar y pueden servir para mapear estos actores y cómo están incidiendo en la toma de decisiones yo ya decía, ¿no? De un programa, de un plan, en este caso, pues de la gestión o hacia la sostenibilidad, en fin. Eh, ya. Y prácticamente con esto voy a cerrar. El maestro Manuel me había hecho llegar unas preguntas de interés de cómo, con base en la experiencia o en mi experiencia, qué opinaba, ¿no? Respecto a los retos de los stakeholders. Desde mi experiencia, sí hay un reto enorme con el manejo de los stakeholders, principalmente por la heterogeneidad o por los diferentes intereses que hay en cada uno de estos actores, ¿no? Y aquí
lo más importante no es, o sea, sí es identificar a los actores, pero también es conocer sus expectativas y gestionar esas expectativas para tratar de que los actores perciban un beneficio importante o un riesgo menor. Entonces, esa es como la primera parte de lo que yo considero como los retos, ¿no? Otro de los retos muy importantes es manejar la desconfianza. En general, por ejemplo, en Cozumel, y lo he percibido de manera personal en diferentes investigaciones, es que no hay confianza entre los mismos actores. Y hablo, por ejemplo, de los actores o inversionistas o dueños de distintas empresas. Tienen, digamos, la información es muy hermética. Entonces, esa información hermética, eh, con base en estudios de psicología, ¿no? Es porque hay gran desconfianza. Y no solamente hablo de los actores del mismo sector, sino entre el gobierno, la sociedad civil, la misma comunidad, o sea, hay una desconfianza generalizada. Entonces, buscar esa sinergia o buscar ese interés eh, particular o esa línea, ¿no? Que permita que los actores participen. Para mí eso es el reto más grande y sobre todo que al momento de proponer, por ejemplo, un nuevo programa, una nueva política, una nueva estrategia, pues no se dañe principalmente la estructura organizacional o la organización no pierda su calidad o su competitividad, ¿no? La otra pregunta que él me había realizado es la importancia de mapear bien la organización en hotelería y ya lo veíamos, ¿no? Evidentemente para poder mapear bien, lo más importante es tener los insumos y saber qué es lo que se quiere mapear, porque si no se tiene claridad en lo que se quiere mapear o en qué tipo de actor quiero, con qué tipo de actor quiero trabajar, entonces de nada me servirá mapear si a final de cuentas ese mapeo no va a tener la utilidad necesaria para la investigación. Entonces sí es importante desde el primer momento identificar y también aquí quedan, ¿no? Los diferentes tipos de actores, tanto del sector empresarial como del destino. Y aquí yo nada más manejé cuatro, probablemente fueron son las que yo tengo de referencia, ¿no? Pero probablemente hay más, o sea, habría que seguir indagando o quedarse con estas. Entonces, si lo más importante es identificar o saber qué es lo que se quiere mapear para que los resultados pues sean realmente significativos, ¿no? Y luego preguntaba, ¿no? Que si desde mi experiencia, em, que la relevancia de la relevancia de la innovación según mi experiencia, ¿no? Entonces yo acá creo que su trabajo de- del maestro Manuel es muy importante, ¿no? Sobre todo por las políticas internacionales, por los compromisos de los objetivos de los ODS al 2030, por el incremento del CO2, en fin, por la importancia misma del sector hotelero y el sector turístico, por ejemplo, para Cozumel, para Quintana Roo, para aquellos destinos turísticos, ¿no? En donde la problemática es muy evidente. Entonces, bajo mi experiencia, pues es sumamente importante, ¿no? Hacer este tipo de investigación, pero sobre todo explicar eso, bueno, y tener como base esta teoría de los stakeholders, pues permitiría, ¿no? Explicar estos mecanismos mediante los cuales se legaliza o se legitima, ajá, una toma de decisiones, ¿no? En donde
pudieran entrar algunos actores clave de la sociedad civil o de las organizaciones civiles o del mismo gobierno, ¿no? Para conocer cuáles son sus expectativas respecto a esta mitigación de CO2 y validar de manera real con actores claves esta propuesta. Entonces, eso legitima de alguna manera la toma de decisiones. Y como ya decía, evidentemente lo que yo piense o lo que piensen los actores sí es muy importante, pero también es importante eh, la decisión que viene desde la alta dirección. Si desde la alta dirección ya hay un compromiso hacia la sostenibilidad, hacia la mitigación del CO2, hacia estrategias de conservación de los ecosistemas, o sea, ahí ya tenemos una palomita, ¿no? Entonces, este tema que está desarrollando el maestro Manuel es sumamente importante y relevante en estos tiempos. Ajá. Y la otra pregunta que me hacía era que me decía, sería muy interesante también que nos pudiera platicar sobre las necesidades del turista. Y como mencionaba, ¿no? Mi experiencia laboral en el sector hotelero y siguiendo, ¿no? Como, ya no como colaboradora dentro de una empresa, sino ahora también como consumidora o como turista en algunos momentos, pues actualmente uno se vuelve muy exigente, ¿no? De distintas maneras. Y se genera ciertas expectativas. Entonces, ¿qué pasa con los turistas de contemporáneos o los turistas de ahora, ¿no? Pueden consultar diferentes estadísticas, ajá, de la recomendación o no de un establecimiento, pueden decidir de un destino a otro por ciertas características, por cierto paisaje, en fin, ¿no? Pero lo más importante acá del turista es esta combinación, ¿no? Que hay desde la parte psicológica, es decir, las expectativas que te generas contra la realidad que te ofrecen. Entonces, ciertamente, si estas expectativas son superadas por cualquier establecimiento o destino, evidentemente eso va a marcar una lealtad, ajá, o un pensamiento positivo hacia esa empresa o hacia el destino, ¿no? Por el contrario, si las expectativas están muy por debajo de lo recibido, entonces como turista o como cliente o como huésped, pues puede generar inconformidad, también mala imagen. Ajá. Entonces, ahora tenemos al alcance las redes sociales, ¿no? Y en la medida en que se gestionen estas expectativas del cliente, ya no es solamente el servicio que se otorga de manera presencial o de manera física, ¿no? Ahora ya es como eh, jugar con estas expectativas y es lo que hacen las cadenas hoteleras, ¿no? Aplicar cuestionarios de satisfacción o cuestionarios que permitan evaluar, ¿no? La calidad del servicio y también que permitan conocer cuáles serían esas expectativas que tiene el cliente. Y como por ejemplo, ¿no? Eh, si un cliente cumple año en los días o el día que llega, sería fabuloso que el mismo hotel ya le tuviera, no sé, algo sencillo. Si es una persona de sexo femenino, masculino, pues ver también, ¿no? A través de las redes se pueden ver los gustos y las preferencias ahora, ¿no? Entonces, eso habla de rebasar las expectativas, porque posiblemente el cliente no se espere un regalo de bienvenida como parte de su cumpleaños o dentro de la cena o en su habitación.
Entonces, eso es rebasar las expectativas. Y hoy por hoy, las empresas tienen que estar gestionando estas expectativas para mantenerse, sostenerse en el mercado. Y eso no significa que se pierda también la calidad, sino más bien es trabajar para la competitividad eh, en el marco del mismo sector, ¿no? Porque se está prácticamente compitiendo con otras empresas de la misma calidad y a lo mejor con otro tipo de servicios. Entonces, de mi parte, hasta aquí cerraría esta charla. Doctor Oscar, si tiene alguna pregunta, alguna duda, Gracias, doctora, por este, su charla. Para nosotros ha sido un gusto. Ya está con nosotros Manuel. Ya él después estará poniéndose en contacto con usted para enriquecer, sobre todo cuestionarla en el sentido de auxiliar en la forma de abordar este tema dentro de su tesis doctoral, ya que es uno de los elementos que nos han señalado varias veces. Y estas preguntas que le hace el maestro Manuel siempre son en función de la riqueza que ha tenido él en los diferentes seminarios. Y esto permite ir afianzando esta parte de la visión con la participación directa o con la relación directa de los diferentes gestores y actores en cuestión de su tema. Le damos las gracias por estar con nosotros. En breve le enviaremos su constancia. Le pido por favor que esté atenta también al canal y a los seminarios que estamos organizando dentro del laboratorio, porque luego los diferentes ya. participantes ven la presentación en su tiempo libre o cuando ellos tienen preguntas y nos hacen esas preguntas directas. Le comento también que estos seminarios son validados por el SNI a través de la difusión del conocimiento y divulgación científica, y también puede poner el link en la pantalla, por ejemplo, del texto de los mensajes, aparecen los diferentes links, ya sea para el seminario en YouTube o en la página de Facebook para refrendar esto. Y en breve le haremos llegar su constancia. Le agradecemos mucho. No sé, Manuel, si quieres Manuel, cerrar. si tenía Ajá. alguna duda, pregunta. Ujú. Por supuesto, primero que todo, gracias, doctora. La verdad es que muy interesante. Yo he estado muy en contacto desde bastante tiempo con este ODS de las alianzas y me gustó mucho cómo lo presentaron. De hecho, siempre me preguntaba cómo mapeaban ese tema de ese ODS en particular. Y a mí me parece muy importante hablar de este tema porque creo que muchos de nosotros nos enfrentamos en nuestras tesis a el no saber cómo lidiar con esa parte que no está en nuestras manos, que es el personal de los espacios en los que trabajamos. En lo personal yo lo he vivido y te enfrentas a que la misma institución en la que estás colaborando, que en mi caso son los hoteles, a veces ellos mismos no tienen estos mapeos. Entonces también los tenemos que hacer para ellos, para que, digamos, nuestra experiencia académica y también los experimentos, en mi caso, que estamos haciendo, lleguen a buen puerto. Porque muchas veces, en mi caso, como no sabemos qué pasa una vez que el huésped entra a la habitación, cuando algo se pierde, cuando algo se rompe, cuando algo sale mal, muchas veces para que el hotel pueda ubicar cuál es el personal o la persona o el horario en el que estaba la persona que pudiera estar involucrada en el suceso, no lo saben, no lo tienen mapeado tampoco. Entonces, a mí me parece un tema muy relevante que muchas veces no se toca a fondo en nuestra experiencia académica y qué bueno que lo platiquemos porque es determinante para que lleguen a buen puerto las investigaciones, ¿no? Entonces, agradezco mucho cómo presentó la información, que respondiera a las preguntas y seguramente vamos a tener oportunidad de revisar un poco más a fondo para que también nosotros podamos hacer ese mapeo que yo en este momento en la tesis no tengo y que ya estoy empezando a generar, ¿no? Le agradezco otra vez, doctora, y tuve unos problemas técnicos, pero aquí estamos y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Manuel, y bueno, estamos aquí en contacto y en lo que puedo apoyar con mucho gusto. Lo más importante en tu trabajo yo creo que son los insumos, o sea, los insumos. Y ahí se me olvidó comentar que la mayoría de las investigaciones utilizan encuestas, o sea, un método mixto que son encuestas y entrevistas
para validar o legitimar a estos actores, ¿no? Por un lado, y también dentro del análisis, pues ya si es redes, pues es la teoría de grafos, si es solamente identificar los actores, pues es a través de estas técnicas. Eh, en fin, yo creo que ahí dejo también una literatura bastante reciente que le puedes, ahí que puedes revisar a profundidad y que puede ser de utilidad para seguir soportando el desarrollo de tu investigación. Y pues agradecer también al doctor Oscar y Manuel, muchísimas gracias. Un gusto compartir esta mañana con ustedes mi experiencia, desde mi experiencia. Ujú. Gracias, doctora. Y bueno, los invitamos a nuestra siguiente sesión del seminario, que es precisamente a las 11. Ya tenemos a la doctora Bonnie Campos para continuar ahora con el tema que está tratando nuestra compañera Eugenia Holanda. Gracias, un abrazo a todas y todos. Muchas Se acaba gracias. la transmisión. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta Ya. luego. Gracias, doctora. Gracias. Hola. Hola, Lucinda. Ay, acabo de terminar. Sí, vi una parte de tu Ah, exposición. ah, Interesante. ya. Qué bueno. Ahí me voy a quedar para escucharte. Hola, doctoras, buen día. Tal, Doctora Gracias, buen día. Silvia, si quiere ¿Estamos salir, ya no hay Sí, ningún voy. problema. todo bien? Hola, doctora Bonnie, ¿cómo está? Muy bien, Oscar. Bueno, solamente una cuestión técnica y empezamos, ¿sí? Gracias por apoyarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Vamos a cortar la llamada. Quiero ver, puedo cortar. Ah, ok.